Hay muchas personas que se rinden y dejan de orar porque no tienen contacto en el mundo espiritual. Y en este video te voy a enseñar 3 principios para cómo poder conectarte y poder orar en el espíritu y ver los resultados que tú siempre has deseado. Así que no te desconectes hasta el final del video para que veas cómo conectar en el mundo espiritual y poder tener resultados en tu vida. Bendiciones a toda esa gente hermosa que está conectado en este momento. Soy el pastor Jason Pimentel y hoy quiero bendecir a cada persona que me está mirando y quiero enseñarte un principio de cómo orar en el espíritu. Tengo ya aproximadamente más de 18, 19 años sirviendo a Dios y he estado en muchos ambientes de oración, he estado en montañas de oración, he estado haciendo vigilias, orando en el piso, he estado orando en diferentes lugares y he aprendido algunos principios que creo que te van a bendecir. Quiero hablarte hoy sobre cómo orar en el espíritu. Hay muchas personas que me están mirando que están cansados de orar porque no han tenido un contacto espiritual. Se cansan porque no ven resultados en la oración. Y más, tú te preguntas por qué oro si no funciona. Hoy yo quiero enseñarte cómo poder tener un contacto que tú puedas decir, wow, esto realmente funciona. Wow, esto realmente me cambió la vida. Si haces estos principios, te aseguro que tu vida jamás será la misma. Y antes de enseñarte esos principios, quiero que te suscribas, quiero que le des like, quiero que compartas esta transmisión con alguien, porque alguien será bendecido y alguien será prosperado de una manera muy especial. Comenzando con el primer punto. El primer punto para poder orar en el espíritu es aprender a hacer el segundo lugar. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo así el segundo lugar? Es que para tú poder orar en el espíritu tienes que quitarte tú y comenzar a ponerte en segundo lugar para ser guiado por el Espíritu Santo. Si puedes notar en Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús le dice a los discípulos, yo quiero que ustedes esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Ellos se quedaron en Jerusalén algunos días orando, pero una de las cosas que esta gente hicieron fue que esperaron en Jerusalén. Cuando tú esperas es porque tú vas a comenzar a ser guiado por alguien. En pocas palabras, no voy a ir a predicar, no voy a ir a sanar los enfermos, no voy a ir a hacer el trabajo espiritual, hasta no esperar a ser llenado del Espíritu Santo para ser guiado. Y una de las cosas que mucha gente no tiene para poder orar y tener un contacto espiritual y ser guiado por el Espíritu Santo es que no aprenden a estar en segundo lugar. Ellos quieren estar en primer lugar. Ellos quieren estar como el número 1. Y para tú ser guiado por el Espíritu Santo y poder orar y tener contacto en el mundo espiritual, necesitas aprender a estar en segundo lugar. Yo quiero que usted reciba esta palabra porque esto está poderoso. La Biblia dice que el Espíritu Santo es que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Cuando tú buscas a alguien que está guiando a otra persona, el que guía va adelante y el que está siendo guiado va atrás, va de segundo. Si tú vas a un lugar que están haciendo algún tipo, ¿verdad?, de actividad, algún tipo de evento donde te están enseñando ciertas cosas, va a haber un guía que te va a guiar. Tú tienes que estar de segundo para ser guiado por el Espíritu. Así que para tú poder orar correctamente y tener un contacto en el mundo espiritual, tienes que aprender a esperar y tienes que aprender a ser guiado. Y para eso necesitas estar en segundo plano. En pocas palabras, vengo a Dios quebrantado, vengo a Dios a ser un estudiante, vengo a Dios a sentarme en la silla de aquellos que van a aprender del maestro. Y yo declaro sobre alguien que me está mirando que va a activar una vida de oración tan profunda donde vas a ver un resultado sobrenatural. Alguien debería recibir esta palabra, sobrenatural en tu vida y en tu casa. Muchas personas se desesperan y no pueden orar o dejan de orar porque no aprenden a esperar a ser el segundo.
tienes que romper con tu orgullo, tienes que romper con tus emociones, tienes que romper con tu deseo. Incluso cuando vas a orar, los primeros minutos siempre va a haber distracciones, siempre vas a estar pensando en diferentes cosas, en los problemas del trabajo, en los problemas con los hijos, la familia, los imprevistos que tuviste en el día. Los primeros minutos de la oración a veces no estás orando, no estás conectando en el mundo espiritual. Por eso es tan importante esperar, hacer el segundo para que el Espíritu te guíe, para que el Espíritu te dirija. Cuando tú hagas eso, vas a ver la diferencia entre lo que es orar realmente en el Espíritu que orar en tu carne. Orar en tu carne te vas a cansar. Orar en el Espíritu vas a tener que tú decir, voy a tener que pararme porque tengo que ir a acostar, porque ya mañana tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque tú vas a entender que vas a orar en el Espíritu. Número 1, tienes que ser segundo. Y quiero enseñarte el número 2 que está poderoso. El número 2 es aprender a orar en lenguas. Hay muchas personas que dicen, pastor, ¿por qué no resisto en la oración? ¿Por qué oro 2, 3 minutos? ¿Por qué no conecto con el mundo espiritual? Cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 14, ahí habla sobre el misterio de orar en lenguas, de hablar en lenguas. Hay un misterio muy poderoso, muy poderoso. Hoy en día en las iglesias a veces se habla en lengua y eso no está mal, pero bíblicamente tiene que haber un intérprete. ¿Para qué? Para que cuando tú hables en lengua sea entendido lo que tú estás diciendo. Ahora, cuando hablamos en lengua en la vida de oración, la Biblia dice que hablar en lengua son misterios. ¿Y quién puede entender esos misterios? El Espíritu de Dios puede entender esos misterios. Y una de las cosas para poder conectar en el mundo espiritual es aprender a ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas espirituales. Está la lengua de fuego, que son lenguas que vienen a través del Espíritu. Son lenguas que te activan a caminar en una dimensión. Y yo quiero enseñarte un principio con el tema de hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, tú quizás no estás entendiendo en el momento lo que tú estás diciendo, pero Dios está conectando la necesidad, la oración con su voluntad y Dios puede conectar con tu oración. Muchas personas oran, pero no oran en la voluntad de Dios y por esa razón no sienten a Dios, por esa razón no tienen contacto en el mundo espiritual. Pero cuando tú aprendes a orar en lenguas, tú matas tu carne. Cuando tú aprendes a orar en lenguas, tú te quedas quieto. Cuando tú aprendes a orar en lenguas, tú comienzas a romper con todo pensamiento que ha venido a interrumpir tu vida de oración. Cuando tú comienzas a orar en lenguas, puedes incluso tardar mucho más tiempo orando, porque cuando oras en lengua, el tiempo como que se paraliza, el tiempo comienza a coger otra forma. ¿Por qué? Porque estás hablando en un lenguaje del Espíritu. Esto significa que también puedes durar mucho tiempo hablando en lenguas. Por ejemplo, hay un hombre llamado Gigi Ávila, que dice muchas personas que lo conocieron, un hombre que Dios levantó con una unción poderosa en Puerto Rico, un hombre que Dios lo levantó con un ministerio de salvación y milagros extraordinarios. Mucha gente dice que lo conocía, que él oraba más en lenguas que lo que oraba con el lenguaje actual que hablaba. Es decir, que él duraba mucho más tiempo hablando en lenguas que hablando natural. Y esto es interesante porque él entendió que hablar en lengua conectaba en el mundo espiritual. Era más efectivo. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas es el lenguaje del cielo. Hay un lenguaje espiritual donde una sincronización profética se activa en el mundo espiritual. Y yo quiero decirte algo importante. Tienes que aprender a orar en lenguas. Orar en lenguas te va a ayudar a mantener una atmósfera conectada a la voluntad de Dios a través de hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lengua, hablas misterios, quizás misterios que no te das cuenta de lo que estás diciendo, pero estás orando conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que hay mucha gente que ora y no recibe porque piden mal, porque piden conforme a su propio deseo. Pero cuando oras en lengua, oras en el Espíritu y te conectas con la necesidad correcta en el momento correcto. Alguien debería recibir esta palabra profética. Yo quiero que usted reciba esta enseñanza. Número 3, ¿cómo puedo orar en el Espíritu? Aprender a orar en el Espíritu Santo. Ese es el punto 3. Romanos 8:26 habla de que cuando tú aprendes a orar en el Espíritu Santo intercede por ti.
Ya tú dejas de orar tú y Él intercede por ti, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice que intercede con suspiros profundos, con unos suspiros muy sobrenaturales. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, ya tú dejas de orar por tu necesidad y comienza a orar en la necesidad de la atmósfera del Espíritu. Hay muchas personas que comienzan a orar: Padre, Señor, bendice a mi familia. Padre, bendice mi casa, mira a mis hijos. Y muchas de esas oraciones que Dios obviamente responde son oraciones que se convierten en rutina, son oraciones que se convierten en algo natural. Pero cuando tú oras en el Espíritu, tú puedes comenzar orando por alguien que ni tú conoces. Tú puedes orar comenzando a orar por el barrio, por personas que tú ni conoces. O quizás por alguien que Dios te trae en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás orando en el Espíritu Santo. No estás orando en tu voluntad, estás orando en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, para poder orar en el Espíritu, orar en el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos. Él intercede como cuando alguien está dando a luz algo especial. ¡Wow! Poderoso. Es decir, que orar en el Espíritu Santo se te va a hacer mucho más fácil, porque Él va a poner palabra en tu boca. Él va a poner la dirección correcta, el corazón correcto. Es como que si tú estuvieras orando a través de alguien que te está ayudando a orar. Por eso es muy importante la sujeción en el mundo espiritual. Porque cuando tú te sujetas a Dios, Dios puede operar de una manera muy especial sobre tu vida. Es muy importante dejarte llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe por qué orar. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Porque a veces tú estás orando por cosas que tú crees que son prioridades, cuando hay algo que es prioridad mejor que eso. Y entonces muchas veces estamos orando por cosas que no son prioridades, y el Espíritu Santo te va a ayudar a tú direccionar la oración a las cosas que son prioridades para que se activen. Hay muchas personas que su oración no es escuchada porque están orando por cosas que no son prioridades, cosas que no son las que Dios quiere en el momento. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, tú conoces la voluntad de Dios. Tú conoces los planes que Dios tiene para ti. Tú conoces que el proceso que tú estás viviendo, a lo mejor que te puede pasar no es que se quite, sino que Dios te enseñe y que te capacite en el proceso que estás viviendo para que tú conectes a la temporada que Dios quiere. Yo quiero enseñarte a orar en el Espíritu Santo, porque cuando tú oras en el Espíritu Santo, Él mismo va a orar conforme al tiempo y a la necesidad del carácter que tú tienes para recibir lo que Dios quiere para tu vida. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, si esta palabra ha conectado en el mundo espiritual para ti, yo quiero que tú recibas esta palabra, porque orar en el Espíritu te va a ayudar a poder orar mucho más tiempo. En muchas ocasiones yo he estado orando y he orado a través del Espíritu Santo. Y cuando oro a través del Espíritu Santo, el tiempo se me pasa volando. A veces siento que tengo nada más 10 minutos, y cuando miro duro 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque estaba intercediendo a través del Espíritu Santo. Pero cuando estás orando con tu propia fuerza, con tu propia habilidad, con tus propias palabras repetitivas, a veces tú duras rato orando y tú piensas que ha pasado 1 hora, tú piensas que ha pasado esto y te cansas, y lo que tienes es 1 minuto orando. ¿Por qué? Porque oraste en la carne, no oraste en el Espíritu. Oraste por tu propio deseo, tus propios planes y lo que tú piensas que Dios necesita hacer. Pero cuando tú oras a través del Espíritu Santo, Dios te da una retención, Dios te da una capacidad, Dios te da una habilidad. Jesucristo oraba a través del Espíritu Santo. Por esa razón dice la Biblia que Jesús predicaba de día y oraba muchas veces de noche. Se apartaba en las montañas, se apartaba en el secreto a orar, pero él oraba en el Espíritu. Por eso Dios lo fortalecía y podía caminar en una dimensión de milagros, podía conectar en el mundo espiritual. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo quiero que tú te suscribas a nuestro canal, compartas por favor este video. Gloria a Dios, y gracias por ser colaborador a través de un superchat, a través de un regalo, a través de cualquier
cosas que puedas hacer para bendecir el reino de Dios de una manera muy especial. Yo bendigo a esa audiencia que siempre está conectada. Bendigo tu familia y bendigo tu casa. Si puedes levantar tu mano, yo quiero profetizar sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu familia, que Dios prospera tu vida y que vas a aprender a orar en el Espíritu. Bendiciones.